retirar porque tengo otras cosas que hacer y se me trastocó el tiempo acá. Lo segundo de decirles es, éramos muchos y parió la abuela, así que estamos metidos en un problema realmente complicado. Cuando uno llega y se da cuenta la situación en la que está el país, ya fuera del tema del régimen de invalidez, vejez y muerte, tiene que entender algo. Nosotros vamos a pasar de un 10% de la población mayor de 65 años al 20% en un lapso de 24 años. Así que no tenemos tiempo, y ese es el punto fundamental acá. Lo segundo es que nos agarró el toro. Ya lo dijo don Enio cuando estaba haciendo la presentación, que veníamos viendo esos elementos básicos de la caída en la tasa de natalidad, de las nuevas formas en las cuales se están estableciendo las relaciones entre los empresarios y los trabajadores, y en donde ya no están estos modelos. Estos modelos se basaron en un tema fundamental, y es que venía creciendo la población de trabajadores, y trabajadores formales. Hoy hay un montón de freelance, de diferentes formas en las cuales estructuramos la forma en la cual nos relacionamos, y eso tiene un impacto dentro del modelo. Y voy a decirles que también el modelo lo sabía, y aquí hay que tener claridad en algo. El régimen de invalidez, vejez y muerte nace en 1947, ¿y saben cuál era la edad de pensionarse en ese momento? 65 años. ¿Y cuál era la esperanza de vida en 1947? 55 años. En 1960 se reforma el reglamento de pensiones del régimen de invalidez, vejez y muerte. Ahí, en el artículo 14, se establece que es a los 65 años. ¿Y saben cuál era la esperanza de vida al nacer en 1960? 62.9 años. O sea, ya desde el principio estaba claro hacia dónde íbamos. Los datos que mostró don Enio son realmente claros. 81 años es la esperanza de vida al nacer. Pero eso no es lo relevante cuando estamos hablando de pensiones. Tenemos que hablar de la esperanza de vida condicionada. La esperanza de vida condicionada es aquel lapso de tiempo o aquellos años que vamos a vivir después de cumplir los 65 años. Y en el caso de los hombres son 20 años, y en el caso de las mujeres son 22. Eso quiere decir que el 50% de la población que llegó a los 65 años va a vivir más de 85 en el caso de los hombres y más de 87 en el caso de las mujeres. ¿Y qué es lo relevante aquí? Que el régimen sigue siendo el mismo desde 1947. Entonces, yo celebro que ustedes se sienten aquí a empezar a discutir, porque tiempo ya no tenemos. Y en ese sentido, yo creo que la labor del gobierno ha sido clara. Necesitamos resolver este problema porque ya el gobierno tiene demasiados problemas. Y digo esto porque cuando hizo referencia a los problemas fiscales, no deja de tener razón. Nosotros hoy incluimos en el presupuesto de la República 970.000 millones de colones para pagar pensiones con cargo al presupuesto de la República. Pensiones que nunca cotizaron, pero que si hubiesen cotizado tampoco podríamos pagarle la pensión. Y ahí yo creo que hay un tema fundamental de discutir, es cómo vamos equilibrando las cargas. El segundo tema sobre el cual yo quería conversar con ustedes es algo relevante. Cuando en el año 2000 yo estaba en la Asamblea Legislativa y discutíamos la reforma al sistema de pensiones, realmente fue visionario. Fue visionario porque agregamos un escalón adicional y claro, tiene temas diferentes. El problema es que lo vendimos como un ahorro y hoy la presión sobre los grupos que se están pensionando es pensando que es un ahorro y no, es una pensión. Es una pensión que va a venir a resolver un problema fundamental. El riesgo de longevidad está resuelto por el régimen de invalidez, vejez y muerte.
Pero el tema de cuánto de pensión vamos a tener lo resuelve el ROP. Es un tema interesante. Voy a decirles que hay dos informaciones que presentó don Enio que son relevantes. La pensión del ROP hoy es prácticamente un 20-25% de la pensión promedio del régimen de invalidez, vejez y muerte, y va a seguir creciendo. Y eso tiene muchísima importancia porque nosotros logramos resolver un problema allá por el 2000. Hoy tenemos que resolver otro problema hoy, que es cuál va a ser el horizonte del régimen de invalidez, vejez y muerte. En las condiciones actuales no va a resolver el problema, porque en este momento el déficit actuarial del régimen de invalidez, vejez y muerte son 74.6 billones de colones, o sea, más que el PIB. Y eso tiene trascendencia. Si cogiésemos todo lo que produce hoy el país y lo depositáramos en el régimen de invalidez, vejez y muerte, todavía tendríamos un problema. Y eso significa que hay que hacer cambios paramétricos importantes. Cuando se discutía en el año 2000 la reforma, había un tema fundamental, y es cómo vamos cambiando la composición de la pensión. Un régimen de invalidez, vejez y muerte que viene decreciendo su tasa de reemplazo y un régimen de pensión complementaria que viene aumentando su tasa de reemplazo. Porque lo que queríamos tener era más o menos una tasa de reemplazo de alrededor del 52%. Y es que la gente piensa que se pensiona y sigue con su mismo salario. Y no es así, porque no ha ahorrado lo suficiente. Por eso, cuando uno quiere una pensión mayor, lo que tiene que hacer es coger una parte de su salario y empezar a hacerlo de manera voluntaria. Y ahí es donde yo creo que nosotros no hemos logrado aclarar bien las cosas. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Dos problemas. Un problema para el régimen de invalidez, vejez y muerte, pero otro problema para el Estado. Porque resulta que nosotros somos muy dados a crear obligaciones al Estado y no tener rentas. El artículo 177 de la Constitución Política establece que si a la Caja Costarricense de Seguro Social le hace falta plata, ¿sabe quién la va a poner? Los trabajadores. Porque el Estado no produce nada, solo cobra impuestos. Así que vamos a tener que pagar una renta para poder dárselos. Entonces es un problema de todos, no es un problema del Estado. Y eso es lo que yo quiero llamar la atención. Porque aquí a veces llegamos y decimos, bueno, el Estado paga. Y no es cierto, pagamos todos, porque el Estado somos todos. Y así yo creo que hay un tema fundamental acá. Por lo cual, yo creo que este proceso de reflexión debería conducir a dos temas fundamentales. Número uno, a tener claridad sobre el problema, porque la única solución de un problema es cuando uno tiene claridad de qué es lo que está tratando de solucionar. Y lo segundo es ser bien pragmáticos en relación con la responsabilidad intergeneracional, porque mi pensión no es mi ahorro, son las cotizaciones que van a hacer mis hijos o los hijos de mis hijos para mantener mi pensión, porque yo voy a vivir muchos años. Entonces pensemos que la carga que estamos nosotros generando la van a pagar nuestros hijos. Y entonces ahí vamos a tener una mejor responsabilidad. No pensemos que hay alguien que viene. Cuando uno se montaba en el bus cuando estaba pequeño decía, el de atrás paga. No, eso ya no se vale. Desde el punto de vista práctico como país tenemos que asumir responsabilidades. Y por eso creo que el diálogo social es el mecanismo adecuado. Es la forma en la cual podemos resolver un problema de tal vez, como lo dijo muy bien don Luis Alberto Monge, es la columna vertebral de este país. El contrato social de este país se basó en tres elementos fundamentales: justicia, educación y salud. Y salud lo visualizábamos como un tema de pensiones. Se necesita al final del día un esquema en el cual podamos responderle a las personas que al final de su vida laboral van a tener algún tipo de pensión. Y por eso hay que entrarle a temas importantes. ¿Quiénes no están?
La informalidad, ¿cómo podemos integrar la formalidad dentro de esto? Porque ahí hay dos situaciones, no solamente les va a hacer falta de pensión, sino que van a ir al gobierno a pedir una pensión del régimen no contributivo. ¿Saben cuántos recursos dedica el Estado al régimen no contributivo? Y digo Estado porque son las cargas sociales, son todo lo que hacemos. Más o menos 190.000 millones de colones. Y no alcanza. Y no estamos pudiendo responder a esa gente. Yo creo que desde el punto de vista práctico tenemos un problema multidimensional, una decisión importante que tenemos que tomar como país y debe basarse en algo importantísimo. Tenemos que sostener el ROP como una pensión. Es fundamental para los jóvenes. Es lo más seguro que tienen hoy. Y número dos, decir que el régimen de invalidez, vejez y muerte tiene una serie de características importantes que hay que mantener. Como bien se dijo aquí, la solidaridad, pero también un tema fundamental. El régimen es de invalidez y muerte. Significa que una persona que ya no puede trabajar va a recibir una pensión y eso hay que mantenerlo. Significa que una persona muere y las personas que están alrededor o que dependen de él van a recibir una pensión. Y yo creo que eso hay que tomarlo en consideración. Y el tercer tema que tenemos que ver es cuáles son nuestras capacidades. A mí me hace una gracia porque leía un libro que habla sobre la pobreza y que tenemos que empezar a pensar en los pobres. Y uno llega y ve en las casas de los pobres televisores muy grandes, y los compran por un tema de satisfacción, pero también por un tema interesante, y es que es algo muy fácil de empeñar cuando usted tiene un problema. Entonces nosotros tenemos que empezar un poquito a pensar de cómo estamos visualizando eso. Probablemente todos vamos a querer tener una pensión muy grande, pero deberíamos hacer un pequeño acto de contrición y pensar cuánto cotizamos. Y voy aquí a discutir dos temas interesantes. El primero es el acuerdo 102 de la OIT. Resulta que nosotros somos signatarios y está muy bien que seamos signatarios. Cualquier persona que haya cotizado 15 años tiene derecho a una pensión. Pero resulta que nosotros definimos que la base mínima contributiva eran más o menos 390.000 millones de colones. 390.000 colones. Y resulta que ese dijo que tenía que ser la mitad de la base mínima contributiva. No necesariamente cotizó para esa pensión mínima. Y ahí yo creo que también hay que discutir un poco de cuáles son las consecuencias de tener una base mínima contributiva que esté por encima del salario mínimo. Porque eso aleja a los cotizantes y es un tema que hay que evaluar bien en relación con esto. Y número dos, porque también le genera una presión al sistema mismo, porque está teniendo pensiones que no fueron, que no se contribuyó a ellas. Señalar un punto fundamental en relación con esto. El régimen de invalidez, vejez y muerte tal vez es el mejor régimen en el cual se ve la solidaridad. Porque las personas cotizan con su salario, pero no reciben una pensión de su salario, sino que aquellas personas que están por encima del límite, que son alrededor de 1.700.000 colones y con postergación llega más o menos a 2.225.000 colones, están